Hola Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes chicos. Acá tenemos un poco de... buenas tardes, hay más saludos. Discúlpenme, hay más saludos, hay más chicos educados. Pensé que solamente era Luis. Hola, ¿qué tal Cirilo? Muy buenas. ¿Qué tal tarde? ¿Qué tal Alquis? Hola, muy buenas tardes Sofi. ¿Qué tal? Alesia, buenas tardes. Hola Mari, buenas tardes. Franco, Araceli, buenas tardes. Joao, muy buenas tardes. Eh, ¿Qué tal Ñosito? Buenas tardes. A ver, chicos, tenemos aquí un incremento, digo incremento porque ya antes hemos trabajado algo de vocabulario. Aquí hay un poco más de vocabulario, pero hago esta salvedad. Si no están estudiando los vocabularios que se ha compartido, se ha trabajado, todo será una pérdida de tiempo. Habrá sido una pérdida de tiempo. Ahora nos vamos a tomar como media hora en ese vocabulario. Sería una pérdida de tiempo que después no lo estudien. Habría sido una pérdida de tiempo si no estudian todo el vocabulario que se ha trabajado antes, sea por sinónimos, antónimos, todo lo que refiera a vocabulario, incluso el semestral, con los alumnos que hemos estado en semestral. No vaya a ser que el día del examen aparezca una de estas palabras en algunas alternativas y porque no la conocemos, marquemos una alternativa incorrecta, ¿no? Por no conocer el significado de una palabra o no entendamos el texto o no entendamos la alternativa. Entonces, ojalá chicos, repito, que esto no sea una pérdida de tiempo. Bueno, en esta ocasión, muchachos, tenemos aquí ya tenemos aquí ya la definición de estas, solamente son 15 ejercicios, la definición de estos 15 ejercicios y según ello vamos a ir marcando los antónimos. Bueno, yo voy a marcar el antónimo, pero ustedes me tienen que decir cuál es la respuesta. Repito, chicos, ustedes me dan la respuesta, yo la marco. No se olviden, seguramente están usando pues, el diccionario de la Real Academia, como debe ser, ¿no? No vayan a usen el diccionario de la Real Academia. Pero chicos, si no conocen el significado de la palabra lleno, no conocen qué es vacuo, entonces imagino que estarás anotando para esperar, para estudiar posteriormente, ¿no? Chicos, se nos va la hora, denme respuestas. Ahí está la definición. Ustedes tienen el diccionario de la Real Academia. Denme respuestas. Ya, listo, me voy con la respuesta de Mari, ¿no? Sí, famélico, efectivamente, la respuesta es famélico, que significa hambriento, ¿no? No puede ser vacuo, vacuo significa vacío, vamos a evacuar el edificio, vamos a desalojar o dejar vacío el edificio. Solazado, que siente solaz, solaz significa regocijo o también placer. Entonces, estar solazado es estar sintiendo regocijo o estar sintiendo placer. La persona campechana es una persona de comportamiento llano y, o sea, llano o sea, llano que significa pues, que no es, que es una persona sin presunción, sin vanidad, una persona eh, que tiene un trato agradable, cordial, además con los demás, ¿no? Entonces, campechano es es la persona de trato llano y cordial, ¿no? Otra vez, una persona de trato llano, una persona
digamos, sin presunción, sin vanidad, ¿no? Y cordial significa amable, ¿no? Vamos con el número 2, a ver si se apuran, por favor. Siguiente. Tenemos, ya. Fortificar significa fortalecer, ¿no es cierto? Fortificar es fortalecer. Y como fortificar es fortalecer, entonces, como fortificar es fortalecer, entonces se entiende que fortificar y arreciar son sinónimos, porque arreciar significa hacerlo recio y recio significa fuerte. Pero ¿cuál es la diferencia? Aquí en qué debemos notar. Atención a esto, X, tú también que sueles estar atento, espero que continúes estando así. Ustedes saben que en el examen a veces se pide la antonimia contextual. Es cierto que el contexto será determinante, pero atención, y si no la sabías esa, la vas a notar. Para que dos palabras sean antónimas, deben cumplir con tres condiciones. Primero, significado opuesto. Segundo, la misma categoría gramatical. Y tercero, que pertenezcan al mismo ámbito de referencia o eje semántico. Por ejemplo, acá dice, para Maynard dice, tratándose del viento, perder su fuerza. O de repente, perder la intensidad en el deseo o en la pasión. ¿No? Entonces, lo que se está mainando no es algo físico, sino algo abstracto. Lo que se está mainando no es corpóreo, no es material, no es un lugar, sino más bien es una situación, una circunstancia. En este caso, se puede amainar el deseo o la pasión, lo cual es abstracto, o se puede amainar el viento, se puede amainar el viento, pero amaina el viento cuando pierde su intensidad, ¿no? Entonces, entre fortificar y arreciar, aquello que alude a hacer más fuerte la intensidad de algo, podría ser, por ejemplo, la de una enfermedad también, ¿no? Podría ser la del frío o podría ser la del calor, es la palabra arreciar. Yo puedo fortalecer mi casa, puedo fortalecer mi castillo, mi palacio, hacerlo más fuerte, ¿correcto? Pero como se trata de incrementar la intensidad de algo, o sea, fortalecerlo, pero fortalecerlo en intensidad, entonces se debe preferir arreciar, porque amainar también se refiere a la intensidad de algo, la intensidad del viento o la intensidad de la pasión. Entonces, recordemos que para que sean antónimos es preferible, perdón, se debe tener estas tres condiciones, ¿no? Uno, significado opuesto; dos, la misma categoría gramatical; y tres, que pertenezca al mismo ámbito de referencia o campo semántico. Impeler significa empujar o impulsar. Impeler es empujar o impulsar. Y desenvainar, pues, es quitar la espada de la vaina, de la funda, ¿no? La vaina es la funda que cubre la espada. Siguiente, número 3, no demoren, por favor, alumnos, no demoren. Estén estén anotando los significados.
Número 3. Se están demorando mucho, eso que tiene el diccionario. O sea, hay que tener el diccionario, pero hay que entender, ¿no? Hay que entender también, hay que hacer un trabajo de análisis de texto y entender la definición, ¿no? Para saber cuál es el antónimo. Ah, ya, listo. Coetáneo significa contemporáneo, es de tiempos actuales. Muy bien, esa es la respuesta. Atávico, más bien atávico es su sinónimo. Boga es moda, está de boga, está de moda. Coterráneo significa que son de la misma tierra, que son originarios de la misma tierra. Y usanza significa costumbre. Siguiente, número 4, no demoren, por favor, ayuden a los demás, apoyen, no estén esperando que los demás compañeros hagan el trabajo. Además, ¿de qué serviría? Porque se supone que debes estar anotando qué es boga, qué significa coterráneo, qué significa usanza, y ya lo dije, ¿no? Para que no estés buscando todo, ya te lo dije. Entonces, ¿de qué serviría que tengas la clave si de repente no te preguntan por esa respuesta, sino te preguntan por alguna de las alternativas que no siendo respuesta forman parte del ejercicio? Sofía, ¿cuál es esa? La 4. Dígame por favor el número, ¿ya? La 4, ¿no, Sofía? ¿Sí? Sí, ya, listo. Lozanía, vigor, energía, vale. Lozanía, vigor, energía. Endeblez, calidad endeble. Y endeble significa frágil. Para que marcar endeblez, entonces el antónimo de endeblez más bien es fortaleza. Y astenia no significa fortaleza. Apatía significa desgano. Y la disuasión es el convencimiento para desanimar. La persuasión es el convencimiento para animar y la disuasión el convencimiento para desanimar. 5, 5, 5, 5, 5. Repito, chicos, estén desarrollando bien su trabajo. Tomen nota de las palabras que no conocen, así no sean respuesta. Finalmente, ¿qué te importa este ejercicio? Este ejercicio no te importa mucho, solamente estos ejercicios son pretextos para conocer un poco más, para indagar, investigar, saber que existen estas palabras y que tengo que conocer sus significados, porque además de enriquecer el léxico, ¿no? Además que es un deseo constante de todo académico saber más, ¿no? Además de eso es porque tenemos una necesidad inmediata, que es la de conocer más para que el examen de admisión se nos sea menos dificultoso, ¿no? Queremos contestar bien y más rápido, entonces preparémonos para eso, porque nada es casualidad. Ya, vamos chicos, número 5. Número 5. Ustedes manden nomás la clave, manden nomás la clave. Por ejemplo, ustedes manden yo no le estoy pidiendo la respuesta correcta, y para eso estoy yo. Si se equivocan, para eso estoy yo. Por ejemplo, miren chicos, acá número 1, mire, 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 ve, número 1, mira, un ratito por favor.
Mira, en el número uno, perdón, en el número 5, acá dice uno porque es su primera acepción y acá lo acabo de cerrar M, que significa masculino. Cuando dice M es masculino, cuando dice F es femenino. Y en ambos casos el diccionario remite a que es un sustantivo. Mira, acá dice F. La primera abreviatura en el diccionario siempre te va a decir esto siempre se nos va a indicar cuál es la categoría gramatical. Mira, ADJ, adjetivo. INTR quiere decir que es un verbo intransitivo. Ahora, si axioma es un sustantivo, quiere decir que apócrifo no puede ser su respuesta, porque apócrifo es un adjetivo. Por eso te dije hace rato, esto significado contrario, la misma categoría gramatical y el mismo eje semántico o ámbito de referencia. Creo que no lo anotaron. Creo que apócrifo es falso. Apócrifo es falso. Pero falso no puede ser antónimo de axiomas, están en diferentes categorías gramaticales. Ah, apócrifo es falso, pero no califica a persona. No puede decir mi amigo es apócrifo, la dejé porque era una apócrifa o lo dejé porque era un apócrifo. Califica a un documento, califica a un texto, no sé, por ejemplo, la firma, ¿te acuerdas cuando firmabas en el cuaderno control en la gente de tu colegio, firmabas por tu mamá o no? ¿Te acuerdas? Ya, esa es una firma apócrifa. Ya, siguiente, error, el antónimo de error es acierto. Error sí es un sustantivo, su antónimo es acierto, pero axioma no significa cierto. Axiomático es el adjetivo de axioma. Taxativo significa verdadero, que debe tomarse como necesariamente verdadero o cierto, que debe tomarse necesariamente como verdadero o cierto. Entonces marcamos sofisma, como dice quien por aquí, Sofi, marcamos sofisma que es el falso argumento que tiene apariencia de verdad. Falso argumento que tiene apariencia de verdad. Falso argumento que tiene apariencia de verdad. A ver si apoyamos, chicos, para contestar más rápido la siguiente y poder ayudarnos también en caso de que cometan algún error. Es mejor que cometan los errores ahora conmigo. Los estoy atendiendo, pero ¿cómo voy a explicar lo que no sé? A ver, vamos con eso, ¿ya? Conato, mira, conato dice uno, primera acepción, M es un sustantivo. Su antónimo tiene que ser sustantivo. O sea, de ninguna manera puede ser consumar porque consumar es infinitivo, ¿no? Pero no te preocupes, por eso yo les digo, chicos, ustedes marquen. Eh, pero normal, o sea, normal, Marita, normal. Para eso está tu profesor Arellanito, para eso está tu profesor Arellanito. Tu profesor no se molesta ni se incomoda cuando se equivocan. ¿Cómo me voy a molestar si yo estoy para enseñar? A mí me gusta enseñar. O no se nota que me gusta enseñar, María. ¿Ah? O no se nota que me gusta. Está bien, y voy a enseñar cuando ustedes se equivocan. Lo que sí me molesta, lo que sí me molesta es cuando no estudian, cuando no participan de la clase, cuando son claveteros. Eso sí me molesta porque sé que con eso no se ingresa. Te puedes equivocar una vez más, total, no es el examen, estamos en clase, te equivocas ahora para que no te para que no lo cometas en el examen.
Perpetración es la acción de perpetrar o consumar un delito, una falta. Y si se perpetra o se consuma, quiere decir que se llega a la realización del delito o de la falta. Y sí es un sustantivo. Perpetración, acción de perpetrar o consumar un delito, una falta. Y perpetrar o consumar, ¿qué quiere decir? Llegar a su realización. En cambio, un conato solamente es una tentativa, solamente es un intento. Tentativa es un sinónimo. Epílogo, parte final de una obra escrita. Número 7. Irene Bichotita, nos faltan 10 minutos para la 1 y estamos en el número 7. Es hasta el 15. Tengo que analizar un texto, tenemos que analizar un texto. Juntos, ¿ah? Si no, no avanzo. Juntos, ya ustedes me conocen, juntos. Así que vayan preparando su máquina cerebral para trabajar juntos un texto. Y después los otros, ustedes solos. A ver, número 7. Conculcar significa hollar con los pies algo, significa pisotear. Hollar es pisotear, ¿no? Se hollan las uvas para preparar el vino, ¿no? Eh, prescribir es dejar, eh, si es- prescribir significa cesar el tiempo en el cual se puede juzgar o condenar algo. Hay delitos que prescriben, o sea que pasado un tiempo ya no se le puede a alguien juzgar o condenar por ese delito. El prescribir es cesar el tiempo en el cual en el cual se puede juzgar un delito, ¿no? Ya el Estado no puede juzgar un delito si ya pasó el tiempo que tenía para juzgarlo. Pero ese no es un significado opuesto a conculcar. Respetar estaría mejor. Respetar estaría mejor. Y de hecho que respetar es antónimo de conculcar. Promulgar, ustedes saben que significa, promulgar significa esto, comunicar públicamente y de manera oficial. El presidente de la República es quien promulga la ley que se aprueba en el Congreso, dar a conocer públicamente y de manera oficial. Derogar es dejar sin efecto una ley, pero aquí la respuesta es observar. ¿Se acuerdan que hace rato les vengo diciendo que para que dos palabras sean antónimas debe, deben cumplir con tres condiciones, ¿no? Significado opuesto, la misma categoría gramatical, pero además que pertenezcan al mismo eje semántico o ámbito de referencia. Explico mejor eso para que entiendas por qué se marca observar. Por ejemplo, gordo y flaco, ¿por qué son antónimos? Porque uno tiene significado opuesto, dos, los dos son adjetivos, o sea, la misma categoría gramatical, y tres, pertenecen al ámbito semántico con textura corporal. Otro ejemplito más. Arriba y abajo son antónimos por tres razones. Uno, significado opuesto. Dos, la misma categoría gramatical, los dos son adverbios de lugar. Y tres, pertenecen al ámbito de referencia, ubicaciones. Conculcar, ¿por qué debo marcar observar y no respetar? Por las tres razones. Uno, significado opuesto. Dos, la misma categoría gramatical, los dos son infinitivos. Y tres, porque observar. Como observar significa cumplir con lo que se manda u ordena, cumplir u obedecer lo que se manda u ordena, precisamente la ley o la obligación mandan u ordenan. Y uno de los significados de observar, además de examinar minuciosamente, uno de los significados de observar es cumplir con lo que se manda u ordena. En cambio, respetar es más genérico. Puedo respetar, yo los respeto a ustedes como alumnos, seguramente ustedes me respetan como profesor, pero también respetamos a nuestras mascotas, también respetamos las señales de tránsito, como respetamos la vida ajena o la salud de otras personas. Puedo respetar es más genérico,
Mientras que conculcar es quebrantar una ley, una obligación o un principio, observar es cumplir con lo que se manda u ordena, y la ley y la obligación manda u ordena. Debo respetar es un término más genérico. Número 8, deslindar. Chicos, 7 para la una. Los demás alumnos ayuden para que se trabaje más rápido. Pongan el número para no confundirme con el otro ejercicio. Número 8, embrollar, que significa, entre otros significados, embrollar significa confundir, mientras que deslindar significa aclarar o explicar algo, ¿no? Vamos con lindar, que significa poner límites. Conculcar ya lo vimos en el número 7. Número, claro, porque hay algunos que razonan así, ¿no? Dicen, ah, no, como me enseñaron en mi academia, si acá tengo el prefijo des, ¿no? Des, y tengo deslindar, entonces le quito el prefijo des y me queda lindar. Ese debe ser su antónimo. No tiene nada que ver porque lindar significa limitar y deslindar significa lo que está ahí. Si te das cuenta, deslindar significa señalar y distinguir los términos de un lugar, provincia o heredad. Y más bien es parecido a lindar, ¿no? Que lindar es poner límites. Número 9, chicos, faltan 4 minutos para la una. Propicio significa adecuado u oportuno, y el antónimo de propicio es inoportuno o inadecuado. Boyante significa próspero, y el antónimo de boyante es fracasado. A ver si los demás, por favor, alumnos ayudan, porque miren que son 3 minutos para la una, y si hubiesen más participaciones, algunos de repente darían con la respuesta y yo terminaría de explicar más rápido. Si están con el diccionario de la Real Academia, algunos, pero si van pero no se distraen otras cosas, pues se nos va la hora, necesitamos tiempo para las lecturas. No tengo por qué darte la respuesta si tú tienes un diccionario y puedes participar. Entonces vamos con la respuesta de Sofía, que nos dice que la respuesta es Fausto, y Fausto significa feliz, y feliz
si es antónimo de triste o funesto. Ominoso es humillante. Por si acaso, chicos, por si acaso, nefasto y nefausto, triste o funesto, es un adjetivo que va a calificar al tiempo o a una circunstancia. Por ejemplo, decimos, durante la pandemia hemos pasado por nefastos momentos, ¿no? Por nefastos momentos o tristes momentos en los que hemos perdido a seres muy queridos. Y Fausto, que significa feliz, también califica al tiempo o a la circunstancia. Pero nefasto ni Fausto, ninguno de los dos califica a personas. Por ejemplo, no podemos decir me siento nefasto o me siento Fausto, porque su ámbito de referencia o su eje semántico no es el de sentimientos de personas, sino características de un momento o de un tiempo vivido. Albricias significa regalo por merecimiento. Entonces recibe usted estas albricias debido a su ingreso. Entonces tú ingresas y por tu ingreso obtienes regalos por merecimiento, ¿no? Por ejemplo, no sé qué es lo que sus padres les habrán prometido como regalo una vez que ingresen. Tal vez les ha prometido una moto, tal vez un automóvil, tal vez un departamento en la zona más exclusiva de Lima. No sé qué es cuál es el ofrecimiento que te han dado por ingresar en San Marcos. Hay un alumno en el primer grupo que me dijo que su mamá le ha ofrecido no botarlo de la casa si es que ingresa, por ejemplo, ¿no? Es un regalo, dice. Esa es una acepción de albricias, regalo. Otra acepción de albricias es una interjección de alegría. Por ejemplo, cuando yo vea el nombre de usted, porque no los conozco físicamente, pero vea el nombre de ustedes en la publicidad del Grupo Ciencias, ¿no? Felicitaciones, cachimbo, y vea tu nombre, sé que ha sido mi alumna, entonces yo voy a seguramente gritar, pues, albricias, o sea, como quien dice, qué alegría, qué felicidad, qué bueno, qué chévere, ¿no? Entonces, albricias, si funciona como sustantivo, es regalo por merecimiento. Y si albricias funciona como interjección, es una interjección que denota alegría o júbilo. Siguiente, número 10, exiguo. Creo que ya lo tienen ahí, están escribiendo copioso, que significa abundante. Miren, ¿por qué acá, si exiguo es insuficiente, escaso, por qué no marco vasto, que es amplio o extenso, ingente, que significa muy grande, o enorme, que también significa lo mismo, muy grande? Porque se debe considerar los tres aspectos. Uno, significado opuesto. Dos, la misma categoría gramatical. Aquí sí los cinco son adjetivos. Pero hay que tener en cuenta el ámbito de referencia. Cuando se dice exiguo, se va a calificar, porque exiguo es un adjetivo, se va a calificar la cantidad de algo. Esta exigua cantidad de dinero no me alcanza para comprar lo que quiero. En cambio, enorme, ingente, grande o vasto califican a espacios, califican a tamaños, no a cantidad.
Entonces, por eso marcamos copioso, que significa abundante y también refiere a una cantidad. Y vamos, chicos, con las últimas. Se nos va el tiempo. Antes, hace rato era un cuarto para la una, ya son 1:04. Claro, indolente, indiferente. Inexorable es su antónimo. Inexorable significa que no atiende ruegos ni súplicas. La muerte, por ejemplo, es inexorable. Por más que supliquemos o roguemos, cuando la muerte decide llevar a alguien, entonces no nos atiende, no nos atiende. Clemente significa que actúa con clemencia o piedad. Benigno, benevolente, benigno, que, que hace el bien. Persona benigna, persona benevolente, persona que hace el bien, magnánimo, generoso o elevado en virtudes, y bonísimo, que ya ustedes saben, es adjetivo superlativo de bueno, o sea, muy bueno. Número 12, para expiar. Vamos con la respuesta entonces. Claro, inculpar, que significa culpar, pues, ¿no? Porque si expiar es librar las culpas, inculpar es ponerlo dentro de las culpas, inculpar o también encausar con ese. ¿No? Purgar y expurgar más bien son sinónimos de expiar, ¿no? En donde se expían, bueno, exculpar, no, a ver un ratito, sino que exculpar no quise decir purgar y expurgar, perdón. En donde se expían o se borran las culpas en el purgatorio dantesco, en el purgatorio de Dante. Exculpar es librarlo de la culpa y piar es repetir la voz del pollo, ¿no? Piar es repetir la voz del pollo. ¿No? Algunos otra vez nos dicen, ah, profe, le quito el ex y me sale su antónimo, le quito ex y me sale piar, ese debe ser su antónimo, ¿no? Los pollitos, ¿cómo dicen los pollitos, chicos? ¿Ya se olvidaron? ¿Ya están muy grandecitos? ¿Ya se olvidaron cómo dicen los pollitos? Pío, 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 muy bien. ¿Y cuándo dicen pío, pío, pío? ¿Cuándo tienen qué? Cuando tienen hambre y tienen Cuando tienen hambre y tienen frío, muy bien. Cuando tienen hambre y tienen frío. ¿Y su mamá qué les busca? ¿Qué les busca a su mamá? ¿El qué? ¿Qué le busca a su mamá? ¿Qué le busca? ¿A una pollita? No, no le busca una pollita.
Su mamá le busca a él. Uy, ahí no han tenido infancia, entonces. El maíz y el trigo, pues chicos, el maíz y el trigo, ¿qué fue? Ya, ahora vamos con la siguiente, número 13, proscribir. Ahora, piar también significa pedir repetidamente algo, ¿ya? Pedir repetidamente algo, pero pedirlo con voces. Ya deja de piar, por favor, deja de piar, o sea, deja de repetir lo mismo, ¿no? Como deja de pedir lo mismo, que podría ser un niño engreído caprichoso, ¿no? Que pide una y otra vez lo mismo. Ya, número 13, proscribir. Número 13, allá, gracias, repatriar. Amalgamar, ya ustedes saben que significa mezclar, puede ser mezclar metales. Atenuar significa quitarle intensidad, disminuir la intensidad. Y confinar tiene dos significados. Confinar puede significar desterrar, señalando a alguien su lugar de residencia fuera de la patria, desterrar y señalarle a alguien, ¿no? Desterrar a alguien y señalarle su lugar de residencia fuera de la patria. Y confinar también significa encerrar, por eso decimos que durante la pandemia hemos estado confinados. Y cerca a la 1:10, 14:15. Cerca a la 1:10, 14:15. Cerca a la 1:10, 14:15. Bueno, ya no cerca, porque ya son las 10. Ya es la 1:10. 14, beso, muy bien, gregario, que significa sociable. Mancebo es muchacho. Ermitaño, eremita, solitario. Y senil, lo que caracteriza a un anciano. Un hombre senil, un hombre anciano. Y 15, número 15, otra vez al quis, exención. Liberación de una obligación, de una carga o o de algún pago, ¿no? Prerrogativa significa privilegio. Ya, bien chicos. Vamos entonces ahora a comprensión de lectura. Vamos a comprensión de lectura. A ver, 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 discusión. Vamos a ver cómo funciona con ustedes esto, ¿ya? A ver, vamos con la prueba de ensayo. Vamos a la prueba de ensayo, alumnos. Pruebita de ensayo, pruebita de ensayo. En el texto mixto, en el examen de admisión, van a tener 3 preguntas, ¿sí o no? Acá hay 5 para exigirles un poquito más. Y para los textos contrapuestos, 2A, 2B, van a tener 4 preguntas. Aquí hay 5 para exigirles un poquito más. Acá por si acaso debe decir habría. Ahí debe decir habría, dice abrís, debe decir habría. ¿Ya? Ahora, vamos chicos, no se olviden estudiar la parte de vocabulario porque si no habremos perdido tiempo, ¿eh? Habremos perdido una hora, una valiosa hora. Vamos a practicar eso, chicos. Prueba ensayo, una y, a ver, 1:35. 1:35 revisamos 1:35 revisamos las claves, ¿ya? Si es que por si acaso le falta tiempo, me avisa para dejar unos minutos más. Y a los que creen que les sobra tiempo, creen que ya terminaron, revisen sus respuestas, ¿ya? A ver, 1:13, 1:23, 33.
34, 22 minutos. Bastante, bastante, bastante. 1:35 revisaremos entonces las respuestas, ¿ya? Ahí ya, lean las preguntas primero, chicos. Lean las preguntas primero. Estamos cerca del examen. Lean las preguntas primero. Lean las preguntas primero. Estamos cerca del examen. Háganse un hábito, lean las preguntas primero. Y cuando tengan los textos A-B, si reconocen alguna parte, algún punto de coincidencia, atiendan ese punto. Cuando estén leyendo el texto B y notan que hay algún punto de coincidencia, señálenlo por si acaso les pregunten o alguna alternativa interrogue sobre puntos de coincidencia en los textos A-B. Tienen que hacerse de eso un hábito porque si no lo hacen un hábito y pasa el día del examen, van a tener que volver a leer los dos textos para buscar el punto de coincidencia. Ya se ha tomado 2 veces así, ¿ya? Voy a dar unos minutos más ya que están empezando casi 1:15.
Chicos, listos todos, ¿no? Revisamos respuestas. Abren, tenemos tiempo. Revisamos respuestas. ¿Listos? Ya, a ver, chicos. Preguntitas. Preguntas, 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 preguntas. Preguntas. Si me están pidiendo la idea medular o la idea principal para este texto, eh, ¿qué conceptos, qué conceptos claves debe estar en la respuesta? Dos conceptos claves. Uno de ellos, chicos, al margen de la respuesta por COVID, gracias al KISS, uno de ellos debe ser COVID, listo, y el otro PBI, chicos, vale. Uno es COVID y el otro es PBI. Entonces, chicos, partamos de eso, por favor. ¿Saben? Hay algunos que no saben cuál es la idea principal, ni siquiera tienen, ¿no? El mínimo concepto, la mínima sospecha de cuál es la idea principal y se van a las alternativas. Por lo menos hagan esto, o sea, cuáles son los conceptos de los cuales se ha hablado principalmente y que están íntimamente relacionados, COVID y PBI, COVID y economía, ¿no? Y uno influye en otro por una relación de causa-efecto, ¿no? Y hay una relación directamente proporcional. Entonces, generalmente es esto. Entonces, eso busca pues en la alternativa, ¿no? La alternativa busca eso, que esté COVID, que esté economía, que esté PBI y que se note pues una relación de causa-efecto, ¿no es cierto? Entonces, en el número uno, creo que marcaron, según lo que ya me están enviando respuestas hace rato, número uno, 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 ay, ya, bueno, solamente Mari me había enviado. Ah, María Araceli. Ya, número uno, entonces marcamos la alternativa B. Muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta, número dos. Listo. La pregunta número dos dice previsiones con nota. Es que no me dan respuesta, pues chicos. Ya, ¿cuál es la uno entonces? Ya, ¿cuál es la uno? Ya, ¿cuál es la uno? Oño, ochi. ¿Cuál es la respuesta? Enanito, pues ahí está la relación de causa-efecto entre COVID y economía en el mundo, no solamente en China. Ya está. Pregunta número dos. Pregunta número dos. Dice, la OCDE ha publicado esta semana unas nuevas previsiones sobre la economía mundial para el 2020. Si son previsiones, es lo que se supone que va a ocurrir, ¿sí o no? Es lo que se supone que va a ocurrir según el contexto temporal de este texto, pues, ¿no? Según el contexto temporal de este texto. Son previsiones sobre la economía mundial para el 2020, es lo que creemos que va a ocurrir, ¿no? Entonces, estas previsiones que vienen a ser, las previsiones vendrían a ser las proyecciones. Muy bien, póngase check respecto a previsiones. Ochi. Oño tampoco. Oño. Ah, pero dice sentido opuesto, profe, pero dice sentido opuesto. Muy bien, muy bien. Inadvertencia. Si hay advertencia, hay que... Claro, si hay advertencia, entonces uno puede prever, ¿no? Yo advierto que mis alumnos están trabajando, o sea, me doy cuenta que mis alumnos están trabajando. Y si hay inadvertencia, no me doy cuenta. Si no me doy cuenta, ni siquiera lo puedo prever. Texto fácil. Se supone que debe haber error cero.
Se supone que debe haber error cero. Texto fácil. Lo que está pasando en los exámenes de admisión. Vamos a ver. Me piden lo incongruente según la infografía. Ah, no me den respuesta, por favor. No me den respuesta. Los chicos que han estado trabajando, contesten. ¿Cuál es el país que más, que más ha sido afectado por el coronavirus? ¿Cuál es el país que más ha sido afectado por el coronavirus? A ver, por lo menos, si no van a contestar todos, por lo menos los chicos a los cuales cualquier duda que tengan les voy a decir, por esta razón. No me contesta después mi profe, pero yo tengo una duda. Bueno, pero si no me contestaste, yo no sé. Listo. A ver. Ujú. Ya. X, no veo tu respuesta. Alquis, no veo tu respuesta. ¿Cuál es el país que fue más? ¿Dónde está? No la puse. Está distraído. Es que, verdad, pero estoy retrocediendo y no veo tu respuesta. Veo el de Alexia, Sofía. Ya lo vi, ya lo vi. Ya. Veamos. Yo estoy distraído, Alquis. ¿Así me vas a hablar, Alquis? Alquis, ¿me vas a hablar así? Está distraído, Alquis. Está distraído, ¿no? O sea, yo estoy distraído, Alquis. ¿Lo voto, Luis? Ya, vamos a ver quién está distraído. Si Alquis o el profe Arellanito, ¿ya? Vamos a ver quién está distraído. Si Alquis o el profe Arellanito. Yo leo aquí que dice así. El país chino, en donde se originó la pandemia y que concentra la mayoría de afectados y víctimas mortales, acá dice, es el siguiente más afectado. Así dice, ¿no? Ahora dice, el país chino en donde se originó la epidemia y concentra la mayoría de afectados y víctimas mortales es el siguiente más afectado. Ya, ahora, cuando dice es el siguiente más afectado, ¿es el siguiente más afectado en qué? En economía, en PBI. Pero en cuanto al COVID, dice claramente aquí, concentra la mayoría de afectados y víctimas mortales. Así dice, ¿correcto? Entonces, el país chino es el más afectado respecto del COVID, porque concentra la mayoría de afectados y víctimas mortales. Y me parece que el alumno Alquis me puso la India, salvo que me haya puesto la China, porque si no voy a creer que el alumno Alquis está distraído, ¿no? Voy a creer que está distraído. Oño, Ochi, ahí están. Profe, usted ha cambiado el texto, usted es mago. La mano es más rápido que la vista, profe. No, no he cambiado el texto, ahí está. El país chino en donde se originó la pandemia y que concentra la mayoría de afectados y víctimas mortales, es el siguiente más afectado en el PBI. Es el siguiente más afectado en el PBI, pero el más afectado por el COVID es China. Ahí está. Concentra la mayoría de afectados y víctimas mortales. Ochi, Ochi. ¿Ya? Ahora, ¿qué me están pidiendo aquí? Lo incongruente. Pregunto, si el país más afectado por el COVID es China, entonces, ¿qué dice aquí sobre China? Dice que fue afectado en 0,8 puntos, ¿no? Y la India fue afectado en menos 1,1. Entonces quiere decir que la India ha sido más afectado y China después. Respuesta a la pregunta número 3, ¿no? El país más afectado por el COVID fue el que tuvo mayor baja porcentual en su crecimiento económico.
El país más afectado, me están pidiendo lo incongruente, ¿verdad? Y el que tuvo la mayor baja porcentual fue la India, ¿no es cierto? Fue la India, no fue China, sino fue la India y justamente me están pidiendo lo incompatible, lo incongruente. Respuesta, avioncito. Claro, para que te salga avión, mi querido Alquis, tenías que haberme contestado China, no India, porque es China la que concentra la mayor cantidad de afectados y víctimas mortales por el COVID. Número 3, avioncito. Número 4. Número 4. Respecto a perjuicios ocasionados como causa del coronavirus en la salud de las personas. Respuesta a la 4. Respuesta a la 4. Nadie se anima a mandar respuesta. A veces los países sudamericanos afectaron sus economías en mayor medida que los europeos. Los sudamericanos en mayor medida que los europeos. ¿Dónde están los sudamericanos acá? Ups, no veo a los sudamericanos. Ven por acá. Ups, no veo a los sudamericanos. Y acá a ver chicos, ¿dónde está? Alemania sufrió un impacto menor si se compara con el impacto ocurrido en Francia. ¿Sí? A ver, Alemania sufrió un impacto menor si se compara con lo que ocurrió en Francia. ¿Sí? Alemania sufrió un impacto menor si se compara con lo que ocurrió en Francia. Ujú. Número 4, la alternativa E. Me envían la alternativa C y dice, los países con mayor población padecieron las consecuencias mucho más nefastas, ¿no? ¿Sí? Dice, no, un ratito, no cambies la pregunta. Alguien, no cambies la pregunta. Acá no dice perjuicios, acá no dice perjuicios en la salud. Acá solo dice perjuicios. Este por es conector de causa. Dice el coronavirus en la salud de las personas, ¿no? Acá me hablan de perjuicios en general, no me hablan perjuicios en la salud, no cambies el orden de las palabras. Respecto a los perjuicios ocasionados por el coronavirus en la salud de las personas. Y marcamos a ver la alternativa C, ¿ya? Los países con mayor población padecieron las consecuencias mucho más nefastas. ¿Y cuáles son los países con mayor población? China e India, ¿no es cierto? Padecieron las consecuencias mucho más nefastas, mucho más, en este caso, ustedes saben que nefasto es triste o desdichado. Y fíjense la intensidad es mucho más. A ver, veamos. Si es que la C se refiere a la economía, entonces quiere decir que la China y la India sufrieron consecuencias mucho más nefastas
en economía mucho más nefasto. O sea, quiere decir que la diferencia, ¿no? O sea, digamos, a ver, digamos, los efectos en su economía deberían haber sido muy terribles, ¿verdad? ¿Está bien o no? Refiriéndonos a la economía. Entonces tendría que haber sido muy terribles, ¿sabes? En la economía. ¿Me entiendes ahí? Si dice consecuencias mucho más nefastas, tiene que haber sido consecuencias muy terribles en su economía. Bueno, sabemos que en su economía hubo una reducción del -1,1 y -0,8. Y esto, ¿cómo calificar esto de mucho más nefasto? Profe, pero es más que los demás países, sí, es más, miren, los demás, miren, 0,1, 0,3, -0,2, -0,4. Está bien, es más que los demás países. Pero cuando dice mucho más nefastas, quiere decir que su economía se tiene que haber, pues, tiene que haber sufrido una crisis tremenda, ¿no es cierto? ¿No? Y acá dice que hay una reducción del -1,1 y -0,8. Esta es la afección en su economía. Si nos referimos a la economía, puramente a la economía, entonces, para que sea mucho más nefasta, esta economía tendría que haber sido terrible. Pero sucede, ¿no es cierto?, sucede que la disminución es de 1,1, es de 0,8. No es una disminución mucho más nefasta, ¿no? O sea, como que su economía, pues, habría caído, pues, en una grave crisis para decir que hay un padecimiento mucho más nefasto, que aquí significaría, pues, no triste, sino, pues, que mucho más nefasto significaría que su economía ha caído muchísimo, que su economía ha caído, pues, en una grave crisis, por lo de mucho más nefasto. Eso es lo que estoy leyendo ahí, refiriéndose solamente a la economía. ¿Dónde está? Ya, refiriéndose a esto. Si me refiero a esto, y yo, como dice Araceli, tampoco vemos tanto, ¿ah? Tampoco vemos tanto, vemos el -1,1 y -0,8. Más que los demás países, sí. Ahora, refiriéndose a la economía. Profe, ¿y si se referiría al COVID? A ver, a ver, sobre el COVID. Y sobre el, ¿y qué dice el COVID sobre la India? Dice, la India, en la que paradójicamente los efectos de salud del coronavirus son por ahora limitados. Efectivamente, porque acá me dice, si me dice que los efectos por coronavirus son por ahora limitados, quiere decir que la India no ha padecido o no ha sufrido significativamente por el COVID. Entonces, si es que yo marco esa alternativa C, la alternativa C, ¿dónde está? Dice los países con mayor población. Y dentro de los países con mayor población está China, pero también está India, así que tendría que incluirla a la India. Tendría que incluirla a la India. Y acá el texto dice que la India, por ese entonces, en el contexto de este texto, ¿no? Dice los efectos de la salud del coronavirus son por ahora limitados. ¿Y por qué dice paradójicamente? Porque dice, respecto de las mayores economías, la más afectada por la propagación del COVID-19 parece ser la India. Claro, claro, la India parece ser la más afectada respecto de las mayores economías. O sea, en comparación con las mayores economías. Pero paradójicamente los efectos de la salud son limitados, lo que da a entender, si son limitados quiere decir que los efectos de la salud, o los efectos de la salud, de salud por coronavirus, era poco en ese tiempo. Tal como la historia lo dice, porque efectivamente nosotros nos enteramos que paradójicamente en la India, habiendo tanta población, los daños, o sea, habían
habían el contagio en la India en un momento, debe ser en el momento de en el cual se creó este texto, en un momento los efectos de coronavirus en la India eran pocos. Y ahí está, no estoy inventando, ahí está, dice que eran limitados. O sea, en economía solamente tenemos esto, ¿correcto? Y en coronavirus, en el caso de la India, dice claramente que eran limitados. Entonces, no tendríamos por qué decir que fue mucho más nefasto, como si hubiese habido una gravedad en los efectos en su economía, ni en economía ni en coronavirus. Este por es conector de causa. Aquí me habla de perjuicios por el coronavirus. Efectivamente, porque el coronavirus ha perjudicado todo esto. El coronavirus ha perjudicado todo esto. O sea, de haber perjuicio, sí ha habido perjuicio. Y el perjuicio por eso no es por un incendio, no es por un incendio, no es por la tuberculosis, es por coronavirus. Pero esto no es cierto, ni económicamente hablando, ni económicamente hablando, no, ni económicamente hablando porque es menos 1,1 y menos 0,8, ni por coronavirus, porque cuando dice los países tendría que incluir a la India. Pregunta número 5. Acá creo que no hay, son las 2 de la tarde. Acá supongo que no hay ningún problema. Alternativa, alternativa D. Pregunta número 6. Pregunta número 6. Alternativa E. Pregunta número 7. Aquí podríamos marcar sevicia o podríamos marcar holocausto. Hay que marcar holocausto porque el texto 2A hace referencia a la cantidad de personas o de indígenas que perdieron la vida, ¿no? Como consecuencia de enfermedades, pero sobre todo, dice el texto A, sobre todo por la explotación la explotación contra los indígenas. Entonces, en toda sevicia significa crueldad o maldad excesiva. En toda sevicia no hay una gran cantidad de personas asesinadas, pero en un holocausto sí lo hay. En todo holocausto hay sevicia, pero no en toda sevicia hay holocausto. Aquí pregunta número 8, casita. Aquí pregunta número 9, Arellanito, porque el texto dice que el sistema virreinal fue la mole o la base sobre la cual se construyó el siguiente sistema republicano o independentista. Y aquí, en la pregunta número 10, dice, si en la lógica del texto 2A dice, la extracción de la riqueza del territorio americano, mira, dice, hubiera contribuido a la mejora de la calidad de vida durante la colonia. Mira, si este hubiera sido el propósito, si este hubiera sido propósito, mejorar la calidad de vida, entonces hubiese sido positiva la extracción de la riqueza en el territorio americano, ¿no? Si hubiera contribuido a mejorar la calidad de vida, entonces no hubiese habido esa explotación de la que se habla, ni hubiese habido tantas muertes como la que se habla. Entonces, algunos marcan aquí, todavía podría imputárseles a los conquistadores el exterminio de la población nativa. Entonces, ¿no hay una contradicción acaso? O sea, ¿cómo acusarle de exterminio de la población? ¿Cómo acusar de exterminio de la población cuando el propósito de la extracción de la riqueza ha sido mejorar la calidad de vida? Esta es una pregunta de intrapolación por condición contraria. Lo que está haciendo esta pregunta, lo que quiere hacer esta pregunta es que pienses lo contrario. Creo que eso es lo que falta en algunos, razón por la cual marcan la alternativa de, no, profe, pero de todas maneras hubiera habido esto, hubiera habido esto. La pregunta te está pidiendo que pienses lo contrario, porque se extrajeron riquezas, pero no para mejorar la calidad de vida, no les interesó la calidad de vida. Hubo matanza por la calidad de vida, una barbarie. Entonces, la pregunta que es intrapolación por condición contraria, el propósito es que pienses lo contrario,
lo contrario y tienes que ponerte en la postura del autor de la pregunta. O sea, ¿qué tal si hubiera pasado lo contrario? Entonces piensa lo contrario, hay que pensar lo contrario porque me están planteando una situación contraria, se llama intrapolación por condición contraria. Entonces, si es una interpolación por condición contraria, ya según pues de acuerdo con lo vertido del texto A, no es que se haya extraído metales, no es que se haya extraído metales para enriquecerse sin importar la vida de ellos. Se realizó la extracción, pero para mejorar la calidad de vida. Pues si se quiere mejorar la calidad de vida, ¿cómo se va a acusar de exterminar a la población? Se entiende entonces que eso tendría que haber sido lo contrario también. O sea, la conclusión también tendría que ser contraria. Entonces, el propósito civilizador del Imperio Español quedaría demostrado de forma tajante porque la intención sería mejorar la calidad de vida y no explotar hasta asesinar a tantas personas. Esa es una interpolación por condición contraria. Hay que pensar lo contrario a lo que se dijo en el texto. Así se llama la pregunta, interpolación por condición contraria. Lo expliqué en el semestral también. Bueno, esto chicos es ese es un buen texto, pero sabía que si analizábamos este texto ya no nos iba a alcanzar tiempo para la prueba de ensayo. Igual ha ocurrido en el primer bloque con los chicos de semestral. Ya no tuve tiempo para la prueba de ensayo. Es un buen texto. Cualquier pregunta me la hacen. Me la hacen la próxima semana. Cualquier pregunta. Buen texto. El texto fácil, sencillo, bueno, no es fácil, tampoco no es tan fácil. Es un texto de regular exigencia, pero las preguntas están bien hechecitas, recontra bacanas las preguntas. Recontra bacanas las preguntas, bien hechecitas. Bien hechecitas, bien hechecitas. Material también de la pre. También material de la pre. Bien hechecitas. Espera. Esto es lo incompatible. Pero este es lo incompatible. La 3 la E, la 4 la A y la 5 la B. Ya, 5B, 4A, 3E, 2E y 1A. Cualquier pregunta, chicos, sobre esto me la pueden hacer en la siguiente clase. Antes del examen de admisión, todas las preguntas y todos los errores